Juan 1,1, el talón de Aquiles de los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová y la deidad de Jesucristo. Los testigos de Jehová asumen que Jesús no fue Dios hecho hombre, sino que fue el arcángel Miguel quien se convirtió en un hombre. Por tanto, debido a que ellos niegan la deidad de Jesús, ellos han tenido que obligatoriamente alterar todas las alusiones bíblicas que acreditan a Jesús como Dios. Una de estas ocurrencias es la que ahora analizaremos. La versión de la Biblia Nuevo Mundo usada por los testigos de Jehová traduce Juan 1:1 de la siguiente manera. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era un Dios. Sin embargo, la Biblia es tajantemente monoteísta, pero en su afán por desacreditar la deidad de Jesús, los testigos de Jehová tuvieron que traducir erróneamente este versículo y el resultado es que ahora tenemos, no solo un Dios, sino dos dioses. Un Dios mayor, a saber, Jehová Oiu, y otro Dios menor, Jesús. Estimados lectores, la deidad de Jesucristo es el punto más importante de divergencia entre el cristianismo tradicional y los testigos de Jehová. Como usted habrá podido notar, gracias a la cita que colocamos anteriormente, la traducción de Juan 1:1 en la Biblia según los testigos de Jehová difiere totalmente con respecto a la traducción proporcionada por todas las demás traducciones, resultado de los esfuerzos de decenas de hombres íntegros y doctos, que a través de la historia de la Iglesia, se han esforzado en proporcionarnos una traducción lo más fidedigna posible del texto bíblico. A continuación les colocaré una lista de algunas de las traducciones de Juan 1:1, diferentes a la de los testigos de Jehová, que tengo a mi disposición. Versión. Traducción. Biblia Americana Nuevo Estándar. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Nueva Versión Internacional. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Biblia de Jerusalén. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Biblia Latinoamericana. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Versión Dios llega al hombre. Cuando todo empezó, ya existía la palabra. Y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Santa Biblia, Antigua Versión Revisada Casiodoro de Reina. 1602. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Santa Biblia, Antigua Versión Casiodoro de Reina. 1569. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. La Biblia de las Américas. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Versión Dios habla hoy. Cuando todo empezó, ya existía la palabra. Y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Traducción literal de Young, palabra por palabra. En el principio estaba el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1, la palabra era un Dios. Así lo traduce erróneamente la traducción de los testigos de Jehová. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era un Dios. La traducción del Nuevo Mundo. Este es uno de los versículos más comunes y de más controversia entre los testigos de Jehová y los cristianos. La falsa suposición de ellos de que Jesús no es Dios en carne sino el arcángel Miguel que se convirtió en un hombre han hecho que ellos alteren la Biblia en Juan 1:1, negando así que Jesús es divino. La traducción del Nuevo Mundo ha agregado el artículo 1 al versículo, tergiversándolo de esta manera. Y la palabra era un Dios. Énfasis añadido. La traducción correcta para este versículo es: en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Esta es la forma como está traducido en la Nueva Biblia Estándar Americana, la Reina Valera 60, la Nueva Versión Internacional, la versión King James, la Nueva Versión King James, etc. La traducción del Nuevo Mundo es incorrecta con relación a este versículo por diferentes razones. Primero que todo, la Biblia enseña un estricto monoteísmo. Decir que Jesús es un Dios equivaldría a decir que hay otro Dios además de Yu, lo cual es contrario a la Escritura. Is 43, 10, 44, 6, 8, etc. Claro está, que los testigos de Jehová responderán que Jesús no es el Dios Todopoderoso, sino una clase menor de Dios. Él es el Dios fuerte como está referenciado en Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombre.
y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Basados en este versículo, ellos dicen que Jesús es el Dios. En inglés, todas estas versiones dicen lo mismo en esencia. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. En el principio estaba el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1. Algunas de estas versiones inglesas dicen la palabra, en vez del verbo. Pero todas concurren en un hecho. El verbo o la palabra era Dios. Atentamente, antisectas.